Hola. Habilita tu cámara, por favor. Sí, Verónica. Un favorcito, entonces, comunica a tus compañeros también que el día jueves tienen que estar presentes, a primera hora todos, para que se ratifique su nombre en el Classroom. ¿Ya, por favor? Está bien, doctor. No se preocupe, se los voy a informar. Muchísimas gracias, ya. Venga, entonces ahora sí, con esa explicación ya vamos a poder entrar, ¿no? ¿Por qué tengo que estar haciendo esas cosas? Por gente desobediente, por gente que no viene a grabar, ¿no? ¿Dónde voy a grabar? Aquí voy a grabar la clase. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algo tienes? ¿Alguna cosa que no hayas entendido? ¿Algo tienes? ¿Alguna pregunta, por favor? Antes de que empiece la clase. ¿Ninguna pregunta? Ahora pregunta. Ya. Este es de la clase anterior. Ahora yo necesito pasar clase con ustedes. Esto vamos a cerrar. Vamos a ver. Estamos aquí. No sé en qué subtítulo hemos quedado, ¿recuerdan? Condiciones de fermentación 2.5 era. Ya, perfecto. Condiciones de fermentación, porque ya hemos hecho sustratos, microbiología de las fermentaciones, y ahora vamos a ver a condiciones de fermentación. Eso es. Entonces, esto va a estar, ¿dónde? Va a estar por aquí. Esos sustratos utilizados. Condiciones de fermentación. Aquí estamos, 2.5, condiciones de fermentación. Muchas gracias y empezamos entonces con nuestra clase. En este subtítulo entonces, o esta sección, queremos ver cuáles son las condiciones en fermentación y en asimilación a los que yo debo ajustar el bioreactor, el fermentador o el asimilador, para que tenga la mayor productividad posible. O sea, alcance niveles de productividad altas, bien en la fermentación o en la asimilación. Cuando digo qué condiciones, me refiero a qué temperatura debo ajustar el fermentador, con qué pH, con qué concentración, con qué presión, eso. En todos los casos es necesario alcanzar una productividad elevada, que tenga alto rendimiento en la producción, tanto en la fermentación como en la asimilación. Estas son cosas diferentes, ¿no? Para lo cual, la fermentación o la asimilación debe transcurrir en las condiciones más adecuadas que optimicen el sistema. Las variables de control de los procesos de fermentación, ¿no?, y de los procesos de asimilación son temperatura, pH, relación carbono-nitrógeno, concentración de azúcares, relación fósforo-oxígeno, aireación, presión, velocidad de agitación y para tener una alta productividad. La productividad es el parámetro de control para que este valor sea grande. ¿Con qué temperatura? ¿Con qué pH? De acuerdo a la... Vamos a ir uno por uno. De acuerdo a la temperatura, ¿qué temperatura de trabajo es? Depende más del sustrato, pero también depende del producto que quiero obtener. ¿A qué temperatura voy a trabajar en el fermentador o en el asimilador? Depende, he dicho, del microorganismo que va a soportar esa temperatura y qué producto deseo obtener. De acuerdo a la temperatura, los microorganismos pueden ser extremófilos cuando trabajan a temperaturas muy bajas, por debajo de 5 grados, o sea, frío, ¿no? A 0 grados, a menos 2 grados, a 1 grado, a 3 grados. Eso se llama extremófilos. Se llaman ciclófilos cuando trabajan de 5 a 15 grados. Mesófilos de 20 a 40.
termófilos de 45 a 60. Y los que trabajan a más de 60, otra vez extremófilos. Cuando hay condiciones extremas, se llaman condiciones extremófilos, se llaman, ¿no? Entonces, repito, cuando las levaduras, las bacterias, los microorganismos pueden soportar temperaturas de 5 a 15, son ciclófilos. Cuando pueden soportar de 20 a 40, mesófilos. Cuando pueden soportar de 45 a 60, termófilos. Y los que están a más, extremófilos, los que están menos de 5 también se llaman extremófilos. Muy bien. Esto es muy importante aclarar que no es una regla tan simple, decir a tal temperatura y listo. A ver, no sé si en la siguiente estoy explicando. Está aquí la relación carbón-nitrógeno, que no me gusta tampoco como está explicado. Yo lo voy a borrar esto, todo. ¿Ya? Quiero que esté cuadriculado, una cuadrícula grande. Voy a hablar del anterior, ¿no? Entonces, estoy aquí y estoy hablando, primero voy a hablar de la temperatura. El siguiente es otra cosa ya. Ya, entonces aquí quiero hablar de la temperatura. Entonces aquí vamos a poner una pregunta. ¿A qué temperatura? O, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura adecuada? Adecuada, que estoy escribiendo. Para Saccharomyces digamos, cerevisiae, cerevisiae. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la temperatura adecuada para Saccharomyces cerevisiae? La respuesta. Si estoy queriendo, si estoy en asimilación, y estoy queriendo asimilación, por asimilación se obtiene levaduras de pan. Quiero producir levaduras de pan. Asimilación para producir de pan. La temperatura óptima está en el rango de ¿qué? De 25 a 30. En esas condiciones voy a trabajar. Si quiero, aquí la idea es multiplicar en grandes cantidades, producir biomasa. Entonces lo voy a hacer a una temperatura. Al multiplicar voy a generar energía. Y esa energía tengo que liberar, tengo que airear, refrigerar. Pero el refrigerar 1 grado implica bastante costo en la producción. Entonces, con que refrigere hasta llegar hasta 25-30 estoy bien. Ahora, pero también con Saccharomyces cerevisiae no solamente produzco levaduras de pan, también puedo producir cerveza industrial. Entonces, en la fermentación,
para producir cerveza industrial en grandes cantidades. La temperatura óptima esta temperatura es 15-16. También por fermentación se obtiene para producir levadura, para producir cerveza, pero cerveza artesanal, cerveza casera o artesanal. Cerveza artesanal. Con Z. Cerveza artesanal. ¿Cómo vamos a ir con esto? Entonces, cerveza artesanal. La temperatura óptima en este caso es más baja y trabaja de 8 a 10 grados. Trabaja a muy baja temperatura. Pero también Saccharomyces cerevisiae no solamente se utiliza para esto, ¿no? A Saccharomyces cerevisiae también lo utilizo para producir vino, ¿no? Entonces, fermentación, vinos y sidras. De frutas, fermentación de frutas. Para producir, fermentación de frutas para producir vino, vinos, sidras, etc. En este caso la temperatura óptima es de 18 a 20 grados. ¿Qué pasa si yo produzco en otras condiciones? No voy a tener, digamos, un vino de calidad, no va a estar, es decir, el vino no va a ser bueno. Lo mismo si yo trabajo a 12, a 8 temperatura de cerveza artesanal, no voy a tener una cerveza de calidad. Está bien. Saccharomyces, está bien escrito. Cerevisiae. Cerevisiae. Está bien. Todo, ¿no? Si quiere ser correctamente escrito, esto tendría que estar en letra cursiva. Entonces, si no vas a escribir con letra cursiva, tienes que subrayar. Mire, entonces, se trata de la misma, no sería correcto lo que dije anteriormente. Dije, cuando se trata de la temperatura, no es que tal microorganismo necesita tal temperatura, no es verdad. Depende para qué producto. Entonces, la temperatura depende del microorganismo y también del producto que estoy obteniendo. Aquí el microorganismo es el mismo. Saccharomyces cerevisiae en todo ello. Producción de levaduras de pan, producción de cerveza industrial, producción de cerveza artesanal, producción de vinos y sidras.
Y las temperaturas habían sido diferentes, a pesar de ser el mismo microorganismo. Aquí podemos dar algunas, a ver, pregunten otras temperaturas. Pregunten ustedes qué temperatura te interesa. Pregunta, por favor. Si no preguntas, a ver, temperatura óptima por fermentación, voy a producir. Por fermentación voy a producir. A ver, por ejemplo, yogur. ¿Cuál es la temperatura? ¿Quién me puede decir? Temperatura óptima para producir bacterias. De 20 a 28 podría ser, de 20. Yogur. Yogur se produce con ¿qué microorganismos? Bacilos. Lactobacillus lactis, con una asociación ternaria. Lactobacillus lactis, Lactobacillus cremoris, Lactobacillus Streptococcus thermophilus. Entonces, fermentación. Aquí hemos dicho fermentación para producir yogur, ¿no? El yogur se produce, dije, ¿con qué microorganismos? Voy a simplificar, para no decir Lactobacillus L. L. lactis. Lactobacillus lactis. L. cremoris. Cremoris. Cremoris, ¿no? Y también Streptococcus S. thermophilus. Mezcla ternaria, ¿no? ¿Cuál es su temperatura óptima? De 20 a 30 podría ser. No. 45 grados centígrados, doctor. Muy bien, 45 grados. Tenemos que mantener a 45 grados. A ver, ¿qué otra temperatura les interesa? Participen, por favor. ¿De qué otra fermentación quieren saber? Para la cerveza industrial, doctor. Ahí está. ¿Dónde estás? Te voy, con Así, Saccharomyces doctor. distinct, te voy a romper. Ya venga, otra. Otra pregunta. A ver, entonces, yo te voy a preguntar. Asimilación es, por asimilación se produce vinagre, ácido acético, entonces. Asimilación. Primero se produce vino o alcohol, y después del alcohol se hace asimilación con bacterias. O sea, una vez por fermentación es el alcohol, el vino, y luego por asimilación el ácido acético. Asimilación para producir ácido acético. ¿Con qué microorganismo? Acetobacter aceti. Esto con mayúscula. Acetobacter aceti. Acetobacter aceti.
Temperatura óptima, 50 grados. Temperatura 50 grados. A ver, fermentación para producir yogur. Aquí vamos a cambiar esto. Fermentación para producir yogur. Entonces, esto es, ¿qué dije? Temperatura de 45 grados. Una temperatura óptima igual a 45 grados. Esto quitamos. Ya, ¿de qué otra cosa quieren saber? Del queso, doctor. Fermentación. Aquí el tema con el queso es tú puedes producir diferentes tipos de queso, ¿no? Ya. El queso es anaeróbico, sí, ¿no? Fermentación entonces, para producir queso. ¿Qué interviene? L. lactis. Lactobacillus lactis. Pero también tú puedes poner otras levaduras. Entonces aquí se añade levaduras. Puede añadir o no añadir, ¿no? Si no añades, solamente estamos con las bacterias de la flora epifítica. De la flora epifítica. Epifítica. Eso es del ambiente. Epifítica. La temperatura es la temperatura ambiente. En realidad estamos hablando de una temperatura en un rango de 15 a 25. Fermentación láctica para producir ácido láctico. Fermentación para producir ácido láctico. Láctico, ¿no? Láctico. El ácido láctico se produce, por si acaso, con L. lactobacillus del Brooke.
Entonces aquí esto va a ser con 55 a 60 grados. Lactobacillus lactis, o del Brooke, perdón, trabaja muy bien para producir fermentar por fermentación ácido láctico. ¿Quién lo hace? Lactobacillus del Brooke, con esta temperatura. El composteo y demás a temperaturas de 70, 80, compostaje. Y así entonces, esto ha sido muy importante y no solo depende del microorganismo, sino también depende de qué, del producto. ¿Ya? Si todavía tienes alguna pregunta por ahí, me preguntas, ¿no? Y yo te digo. Ahora estamos viendo el pH. ¿No? Parámetro, o sea, estamos viendo condiciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, la variable, entonces aquí la pregunta es ¿qué? ¿A qué pH? Se tiene productividad elevada. Productividad elevada. Lo mismo aquí. Depende del microorganismo y del producto. Algunas cosas características. Primero, lo general. El pH óptimo pH óptimo. A ver, entre 4.5 a 5.5 unidades de pH. Aquí, unidades, ¿cómo se miden? ¿Cuáles son las 4.5 unidades? Unit de pH se dice. Esto es para las levaduras. Las levaduras. Para bacterias es más variable. El pH aquí estamos hablando del pH óptimo de quién. Óptimo. Desde un pH prácticamente, por ejemplo, a ver, los patógenos. Los patógenos no viven por debajo de 3, pero hay microorganismos como Acetobacter aceti, etc. Hay bacterias que trabajan por debajo de 3. El pH óptimo para bacterias acéticas y lácticas, estoy hablando de desde 3.0 hasta 'Este es un rango en el cual hay bacterias del tipo acético, del tipo láctico, que producen bien, se multiplican bien. pH óptimo de 3.0 a 3.5.
Dicho entonces, esto es para bacterias acéticas, ya. Pero el pH aquí pH óptimo, he dicho entre un poco más alto, desde 4.8 hasta 6.5 para bacterias en general. En general. Desde 4.5 a 6.5 para mohos. Esos son más o menos los rangos de pH a los cuales trabaja. Entonces, en anterior teníamos la siguiente información. pH bacterias, 6 a 8, dice. Levaduras de 4 a 6 y mohos de 3 a 7, ¿no? O sea, un poco más. Este está un poco bajo, ¿no? Pero eso es muy general, muy general. Este está más específico. Ya. Otro parámetro importante del que vamos a hablar se llama concentración de azúcares. Concentración de azúcares. De azúcares. Esto es muy importante. Vamos a simbolizar con concentración de azúcares. Así vamos a simbolizar. La concentración de azúcares en grados Brix va a ir de 2, va a ser igual a 2 hasta 6.5 grados Brix para la asimilación, para la reproducción, para la asimilación. La concentración de azúcares es para la fermentación alcohólica. Para la fermentación esto. Para la fermentación alcohólica. ¿Qué pasa si la concentración de azúcares está en el rango de 23 o desde 22 prácticamente hasta 25?
La fermentación se inhibe. La fermentación alcohólica se inhibe, se detiene un poco, ¿no? Se hace lento. Se detiene, entonces lento, ¿no? Fermentación es lenta. La fermentación es lenta o se inhibe. Inhibe. Pero si la concentración de azúcares es mayor, hasta de 25 a... ¿De 25 a dónde? Desde 25 hasta 65, o sea, se detiene más. Inhibe, entonces inhibe más. Se inhibe. Entonces, la fermentación es lenta, pero se da todavía, ¿no? La fermentación alcohólica, además, aquí me estoy olvidando, esto es muy importante poner, que estamos hablando ahí de la fermentación alcohólica. La concentración de azúcares de 25 a 65 grados Brix es muy lenta, la fermentación alcohólica es muy lenta, la fermentación en general, la fermentación es muy lenta. La fermentación alcohólica aquí sí se inhibe. Y solo se desarrollan se desarrollan hemos hablado esto de ya se desarrolla la fermentación alcohólica se inhibe y solo se desarrolla para microorganismos. ¿Qué llaman estos microorganismos? Para microorganismos como los mohos, principalmente se desarrollan para microorganismos osmófilos, eso es. Osmófilos. Porque ha reducido mucho la actividad de agua, entonces solo los osmófilos se desarrollan. Osmófilos. Osmófilos, o también se dice osmotolerantes.
osmotolerantes, como los mohos. Osmófilos, osmotolerantes. Aquí hay falta de actividad de agua. Falta de actividad de agua. De agua. Falta de actividad de agua. Ya. ¿Qué pasa si la concentración de azúcares, está en el rango, es mayor a 65? 65, 68, etc. La fermentación se detiene. Aquí sí ya no da más, ya no puede haber más. La fermentación se... La fermentación se detiene. Se detiene por falta de actividad de agua. Este dato, por ejemplo, es muy importante a la hora de hacer mermeladas. Yo voy a evaporar, hacer hervir hasta que la concentración sea mayor a 65, 68, tampoco mucho, en ese rango, entonces las mermeladas, porque de esa manera se va a conservar durante mucho tiempo sin que haya crecimiento microbiano, sin que se fermente, porque no va a haber actividad de agua que permita que estos microorganismos se desarrollen. Creo que con esto, decía por ejemplo aquí, yo voy a trabajar para producir mermeladas y demás con una concentración concentración de azúcares de 65 a 68, evaporar hasta esa cantidad de azúcares, ¿no? Y así no va a haber fermentaciones y se va a conservar. Aquí seguimos con relación carbono-nitrógeno. Concentración de azúcares, aquí está dicho. ¿No? Azúcares asimilables de la materia I. La concentración de azúcares exactamente no solamente se reduce a decir azúcares, sino son aquellos carbohidratos asimilables, que va a venir ¿de dónde? De los carbohidratos solubles como el almidón, los azúcares, la maltosa, etc. Las fibras degradables e inclusive, ¿no? Va a venir ¿de dónde? Va a venir de las grasas. Aquí, ¿qué estoy haciendo para saber la concentración de azúcares? La sumatoria de M sub I por porcentaje de CA sub I sobre M total. O sea, voy a sumar, ¿no?, a M sub I. ¿Qué es M sub I? La masa del azúcar, la masa del almidón, ¿no?, por la concentración de azúcares. Que tiene, por ejemplo, si digo almidón, concentración de almidón. Si digo azúcar, concentración de azúcar. Sobre la masa total me está dando aquí la fracción correspondiente aquí a MI, ¿no?, multiplicado por 100 en grado Brix. Donde MI, ¿no?, materia prima de I, o sea, proteínas, carbohidratos, almidón, demás, ¿no? Concentración de azúcares asimilables en la materia I. Esto es CAI, es concentración de azúcares asimilables en la materia I. Y esto ya es porcentaje. Masa total del sustrato. Entonces, no solamente me refiero a los azúcares. Ahora aquí ya viene relación carbono-nitrógeno. Otro parámetro tremendamente importante es la relación carbono-nitrógeno. Ya.
A ver. ¿Qué es la relación carbono-nitrógeno? A ver, primero voy a explicar una cosita simple para que ustedes puedan entender. Esto no me está gustando, decir escrito. Esto venía hasta aquí. Luego cerrado. Y he venido aquí. Estamos queriendo hablar de la relación carbono-nitrógeno de la materia prima. Eso. ¿Cuánto de porcentaje de carbono hay en el sustrato sobre el nitrógeno total? Eso es. Carbono total sobre nitrógeno total. En la materia prima. Luego voy a explicar cómo se calcula esto. Pero en principio, permítanme hacer la siguiente explicación, que es el ABC de las fermentaciones. A ver. Vamos a sacarnos aquí de formas para no estar dibujando. Nos vamos a traer ya un tanquecito. No sé si estoy sobre la hora, no sé cómo estoy. Estoy bien. Ya, tengo aquí 3 recipientes. En este recipiente voy a poner leche. Este recipiente va a tener leche. Este recipiente va a tener mosto de cerveza o mosto de chicha, como quieran, y hasta este. Este va a tener mosto de uva prensada, uva blanca. Uvas prensadas, mosto de uva, entonces. ¿Qué tengo aquí? Leche, dije. Entonces aquí lo que he puesto es leche. Leche. Aquí he puesto mosto de cebada y maíz. Mosto de cebada. Cebada más maíz. Y aquí voy a tener mosto de uva prensada, mosto de uva. O sea, he agarrado la uva, lo he estrujado, le he quitado todos los orujos y tengo un jugo de uva. Aquí he agarrado maíz y cebada, lo que he hecho es macerar, hacer cocer, filtrar y poner aquí ese mosto que está listo para hacer cebada, cerveza o chicha también. Entonces, es un mosto que viene de la chicha o mosto de la cerveza, digamos. Mosto cervecero, vamos a llamar. Entre paréntesis, entonces, mosto cervecero. Dejo en fermentación espontánea, abierto esto, abierto, y dejo que transcurran, digamos que aproximadamente una semana. Después de una semana, si yo miro esto al microscopio, voy a ver entonces bacterias. Voy a ver plagado esto de bacterias. Bastoncitos, digamos, bacterias. Y si analizo un poco, voy a ver ácido láctico. Después de una semana que he puesto aquí,
Voy a ver bacterias, por un lado. Y también voy a ver levaduras. Elípticas, digamos. Levaduras elípticas, con gemacioncita ahí. Entonces, miro al microscopio, voy a ver bacterias más levaduras. Más levaduras. Levaduras. Si analizo, voy a saber que tiene ácido. Es algo agrio, tiene entonces ácido láctico, producido por las bacterias, pero también tengo alcohol producido por las levaduras, alcohol. Aquí hay alcohol además. Aquí mirando al microscopio, voy a ver levaduras simplemente, casi nada de... Entonces, aquí simplemente va a haber levaduras. En el mosto, en el jugo de uvas, ¿no? Y cuando analice voy a tener aquí alcohol. En otras palabras, después de 7 días aquí voy a obtener un producto tipo yogur. Aquí voy a obtener un producto medio agrio, etcétera, con alcohol, chicha. Y aquí voy a obtener vino. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ha hecho que aquí yo tenga yogur, aquí yo tengo chicha, aquí yo tengo vino? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no tengo aquí vino y aquí yogur? Esa es mi pregunta. ¿Cuál será la razón para que en la leche obtenga yogur y no vino? O en el mosto de uva, ¿por qué no obtengo aquí yogur y por contrario obtengo vino? ¿Por qué? Esa es la pregunta. La respuesta es simple. Resulta que si yo miro la relación carbono-nitrógeno, entonces la respuesta es así, ¿no? Los microorganismos buscan el sustrato adecuado, donde se van a desarrollar, no van donde sea. Estos microorganismos, bien, esto es una fermentación espontánea. Esto se deja en fermentación espontánea. En fermentación espontánea. Fermentación espontánea. Durante, digamos que 10 días. O sea, agarro estos recipientes, he puesto leche, aquí mosto de cerveza y aquí jugo de uva. Y lo he dejado 10 días, no le he hecho nada, no le he puesto ni... Esto está en el ambiente, entonces los microorganismos del ambiente vienen y aquí se ha desarrollado esto. Miro al microscopio y hay bacterias. Miro al microscopio y hay bacterias y levaduras. Y aquí solo hay levaduras. Observo el producto un poco más, es tipo yogur, esto es una chicha, esto es vino. Entonces la pregunta es ¿por qué han venido aquí las bacterias y no han venido las levaduras? Es la respuesta. La pregunta, ¿no? La respuesta es porque todos nosotros buscamos lo que nos gusta. Nosotros buscamos lo que realmente nos parece rico, ¿no? Así cuando ustedes buscan un chico, por ejemplo, buscan un chico seguramente pues alto, rubio, no sé qué, tienen ustedes un gusto, de acuerdo a sus gustos van donde tienen que ir, pues. No pueden ir donde no les gusta. Entonces, aquí las bacterias les gusta la leche, bien, entonces el sustrato adecuado para las bacterias es la leche, el sustrato adecuado para las levaduras es la uva, y ellos lo prefieren, ellos saben dónde ir, entonces porque están, pero ¿qué parámetro yo miro? Miro azúcares, miro qué. Yo voy a medir rápidamente concentración, relación carbono-nitrógeno, solamente pensando en qué, en los azúcares asimilables y sustancia nitrogenada asimilable. Aquí no dice esto.
Aquí cuando estoy estudiando dice relación carbono-nitrógeno. Carbono total, nitrógeno total. Yo tendría que decir cuánto de carbono total hay en la leche y cuánto de nitrógeno total. Pero cuando digo carbono total me refiero al carbono de la lactosa, me refiero al carbono de las proteínas, me refiero al carbono de las fibras, me refiero al carbono de todos los constituyentes que tiene la leche. Pero ahora lo voy a hacer solamente una cosa simple. A ver, azúcares asimilables. Es lactosa nada más. Tiene 7%, 6%, ya está. 6 voy a poner para que sea facilito. Y nitrógeno. Nitrógeno es nitrógeno que está presente en el aminoácido, en el péptido, en la proteína. Así sería. Pero solamente voy a ver los asimilables, nitrógeno asimilable, lo que está como aminoácido y péptido. Eso es, estamos hablando de 3.4 más o menos, de la cantidad de proteínas en la leche. Esto va a ser 3, digamos. Estoy hablando de un valor de ¿cuánto? De 2. En el caso de nuestro cervecero, ¿cuánto es la relación carbono-nitrógeno? ¿Cuánto de almidón tiene todo esto? Almidón tiene el maíz que estoy utilizando, la cebada, y tiene 60% almidón. Entonces aquí el cereal tiene 60%. Pero ese mismo cereal, la cebada, el maíz, está en el orden, su nitrógeno, sus nitrogenadas, sus asimilables, está en el orden de, depende qué tipo de maíz, pongámosle maíz huilcaparo, cebada también buena, de buena calidad. Estoy hablando entonces de 8%, de 10%, de 11%, 12%, depende si es huilcaparo, etc. Vamos a poner, para que sea rápido la división, 10 más o menos, ¿no? En la cebada. 60% de almidón y 60% de almidón. Finalmente aquí, entonces esto va a ser 6. Carbono, nitrógeno. ¿Cuánto de carbono va a tener? ¿Qué tiene el jugo de uva? Tiene glucosa, fructosa. ¿En qué porcentaje? Estoy hablando de 20%. A una cantidad de proteínas, aminoácidos asimilables que no pasa de 1.5. Entonces, si yo divido 20 entre 1.5, $13.3 me va a dar 13.3, ¿no? Entonces, cuando la relación carbono-nitrógeno está en este rango, o sea, desde de 2 a 6, así en este rango, porque aquí hay bacterias todavía. Entonces les gusta a las bacterias este lado, entonces las bacterias vienen bien de este lado. Pero cuando estoy de 6 para arriba, hasta 13, de 13, aquí estoy con las 2. Entonces, en realidad voy a estar con los 2 de 6 a 10. Pero cuando yo tengo de 10, en este rango, ¿no? Desde 10 hasta 20, ¿no? Hasta 20 prácticamente, este rango es para bacterias, este rango es para los 2, este rango es para levaduras solamente. Entonces, yo lo que puedo hacer es modificar esto para que venga la levadura o venga la bacteria. Simplemente modifico la relación carbono-nitrógeno. Entonces, la relación carbono-nitrógeno determina qué tipo de microorganismo va a venir. Interesante, no es el azúcar, sino es la relación carbono-nitrógeno. Relación carbono-nitrógeno bajo es para bacterias. Relación carbono-nitrógeno si es de 10 a 20, es para levaduras. Y una intermedia es para ambos, ¿no? Eso es. Entonces, ¿quién determina? ¿Quién dice que aquí voy a obtener yogur? ¿Quién dice que aquí voy a obtener vino? Es la relación carbono-nitrógeno. Me pregunto, ¿de la leche puedo obtener alcohol? Sí, puedo obtener si yo modifico esto. Subo esto. Tendría que subir. ¿Cómo voy a subir? Voy a subir aumentando el nitrógeno. ¿Cómo aumento? Urea, fosfato de amonio. Pues a la leche le voy a añadir urea, fosfato de amonio para que este valor... si subo va a disminuir. Tengo que bajar más bien, mucho más tengo que bajar, no tengo que subir. Entonces, ¿qué puedo hacer en la leche? A ver, agarro la leche, lo cuajo
y una vez que he cuajado, separo el suero, nada más que el suero. ¿Qué le he quitado? Toda la caseína y la proteína le he quitado. Ahora, del suero, entonces, lo que en el suero no se ha ido es sus azúcares. No se ha ido, sigue siendo 6%. El suero mantiene la lactosa total, pero el suero ya no tiene proteínas, y esto ha bajado de 3 a 0.2, 0.1, muy poquito. Entonces, si yo divido 6 entre 0.2, 6 dividido por 0.2, que usted 30, o 6 entre 0.5, digamos. 0.3 vamos a poner, listo, ya está. 6 entre 0.3 me va a dar 20, 6 dividido entre 0.3 me va a dar 20. Y esto ya es para levaduras. Entonces, el suero, si le siembro, o sea, perdón, si yo desarrollo el suero me va a dar alcohol. Entonces, al quitarle caseína, proteína de la leche, obtengo suero, y ese suero me va a producir alcohol. Evidente. Entonces, la relación carbono-nitrógeno determina quién va a vivir en un medio o en otro medio. ¿Han entendido? ¿Han entendido? Nos falta ser exactos en la determinación de cuánto de carbono. Eso voy a explicar en la siguiente clase. Cómo determino carbono, cómo determino nitrógeno total. Aquí está, justamente, esto es lo que vamos a entender. Ah, esto está aquí, ¿no? Entonces, antes de esto, ¿en dónde está? Esto está, esto hay que entender entonces. Eso vamos a explicar. Estamos aquí. Aquí he dicho lo mismo, ¿no? Azúcar es tal cosa, ¿no? Aquí he explicado un poco. Vamos a mirar la siguiente clase, la vamos a mirar. Ya, de momento está así. Venga, entonces ahora sí, hemos acabado nuestra clase aquí. Voy a dejar de grabar. Ya sabes, entonces te pedí por favor, que vengas a la siguiente clase. Ya está, he dejado de grabar y me voy a despedir. Ya, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Adiós.